Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías, soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper Introducción al cine latinoamericano. Este módulo se titula Glauber Rocha y está dedicado a este cineasta brasileño. El cineasta brasileño Glauber Rocha es quizá el cineasta más influyente del Cinema Novo, el movimiento cinematográfico que surgió en Brasil en los años 60 y que forma parte del ímpetu descolonizador y militante del nuevo cine latinoamericano en general. Hablar de Rocha es también hablar de uno de los directores de cine más influyentes. Rocha incorporó la cultura popular y la mitología de su país al séptimo arte en un intento por denunciar el colonialismo. En el cine de Rocha encontraremos ejemplos del efecto de distanciamiento brechtiano. Siguiendo la concepción teatral del dramaturgo Bertolt Brecht, Rocha se centra en enfatizar las ideas de sus obras, evitando sumergir a los espectadores en un mundo imaginario. El cine del brasileño nace de una filosofía que combina las ideas del cine de autor de la nueva ola francesa, el pensamiento revolucionario de Che Guevara y la crítica postcolonial de Frantz Fanon. Rocha nació el 14 de marzo de 1939 en Vitória da Conquista, Bahía, en Brasil, y falleció el 22 de agosto de 1981 en Río de Janeiro. La educación primaria del director fue parcialmente responsabilidad de su madre. En 1947, cuando él contaba con 9 años, la familia se trasladó a Salvador, donde el futuro cineasta terminó los estudios regulares. En 1952, su hermana Ana Marcelina murió de cáncer. Rocha mostró gran interés por el cine y el teatro y escribió crítica cinematográfica para un periódico local. Empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Bahía a los 18 años. Pero al año siguiente ya estaba trabajando como reportero en el Jornal da Bahía. En 1959, tras haber trabajado como asistente en diversos proyectos, dirigió su primer corto, Patio, en el que el cineasta mostraba su fascinación por las técnicas del montaje del cine soviético. Ese mismo año se casó con Elena Ignés, compañera de la universidad, que luego se convertiría en la actriz fetiche del nuevo cine. Rocha comenzó el cortometraje A Cruz na Praça, pero nunca lo terminó. Entre 1959 y 1960, Rocha también trabajó con el Diario de Noticias. Al mismo tiempo asume la dirección de Barravento, sustituyendo a Luis Paulino dos Santos. En los años 60 realizó la trilogía compuesta por Dios y el Diablo en la Tierra del Sol en el 64, Tierra en Trance en el 67 y Antonio das Mortes en el 69. A principios de los años 70, al endurecerse el régimen dictatorial brasileño, Rocha marchó al exilio. Durante aquellos años rodó la sátira surrealista Cabezas Cortadas en el año 70 en España o la crítica al colonialismo El León de las 7 Cabezas en el Congo. El 22 de agosto de 1981, Glauber Rocha sucumbió a una infección pulmonar en Río de Janeiro y murió a los 42 años. Vamos a hablar ahora sobre las primeras películas de Glauber Rocha. El primer largometraje de Glauber Rocha, Barravento, de 1962, se sitúa en el litoral de Bahía, en un poblado de pescadores de ascendencia africana. Su religión, el candomblé, está basada en creencias sincréticas que mezclan la mitología africana con el catolicismo. Los lugareños aceptan con resignación la explotación a la que son sometidos por los patrones sin escrúpulos, que son además los dueños de las redes.
A la localidad regresa Firmino, que intenta concienciar a los pescadores de su condición y los anima a rebelarse, cuestionando a su vez las creencias de los mismos en la mitología orixá afrobrasileña. El filme deja ver la impronta del neorrealismo italiano. Fue rodado enteramente en la playa de Buraquiño, que muestra una naturaleza en estado salvaje. La cámara en mano también revela la influencia del cine francés y la particular yuxtaposición de planos en ciertas secuencias recuerda al cine soviético. El filme recibió el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Karlovy Vary en el 62 en la antigua Checoslovaquia. En la década de los 60, Rocha rodó 3 filmes que se consideran una trilogía: Dios y el diablo en la Tierra del Sol, Tierra en trance y Antonio das Mortes. Dios y el diablo en la Tierra del Sol es honrada por muchos como una de las mejores películas del cine brasileño. El filme está ambientado en el Sertão en castellano, una zona semiárida del nordeste brasileño. La historia se centra en el peón Manuel y su mujer Rosa, que llevan una vida mísera durante una de las sequías que azotan la zona. Engañado por su jefe, Manuel termina matándolo y comienza entonces una huida en la que, con su mujer, se verá envuelto en varios asesinatos. Primero, la pareja se une a un grupo religioso cuyo líder, Sebastián, provoca la ira de Rosa cuando aquel sacrifica a un bebé. Rosa termina asesinando al religioso. La pareja huye de nuevo pasando de un grupo a otro, mientras Antonio das Mortes, un asesino a sueldo, le sigue el rastro. Luego se unen a un bandolero que busca vengarse de los terratenientes, pero terminan todos perseguidos y asesinados por Antonio das Mortes, excepto la pareja. Al final vemos cómo Manuel corre hacia el mar, habiendo perdido a Rosa por el camino, y la película no deja claro cuál será el futuro del protagonista. Rodada casi como una pesadilla de la que no se puede escapar, la película bien puede funcionar como una metáfora del pueblo atrapado entre la religión y el ejército, entre las creencias y la violencia. Tierra en trance está ambientada en la República de El Dorado, una entidad ficticia que, sin embargo, nos habla del Brasil contemporáneo. En el filme seguimos las tribulaciones del poeta y periodista Paulo Martins, un seguidor del político conservador Porfirio Díaz, que toma conciencia de los problemas del pueblo y pasa así a apoyar las ideas del progresista Felipe Vieira. Las cosas se van complicando para Paulo mientras Díaz prepara el golpe de Estado. El poeta, que a pesar de defender a Vieira, lo hace desde una postura crítica, es rechazado por los defensores de este y termina siendo abatido por la policía del progresista al que defendía. Escribe Robert Stam que la película fue erróneamente considerada un llamamiento a la lucha armada de tipo guevarista. El autor opina que Tierra en trance pretende más bien una desmitificación de la política liberal que terminó en el golpe de Estado. Las autoridades brasileñas prohibieron el filme temerosas de que dañara la imagen de Brasil. Sin embargo, numerosas protestas por parte de cineastas brasileños y franceses lograron que se proyectara en festivales internacionales. Las autoridades brasileñas prohibieron el filme temerosas de que dañara la imagen de Brasil. Sin embargo, numerosas protestas por parte de cineastas brasileños y franceses lograron que se proyectara en festivales internacionales. De este modo, Tierra en trance logró el reconocimiento en el Festival de Cannes y en el Festival de Locarno. La tercera película de la trilogía, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, también conocida como Antonio das Mortes, nos devuelve al Sertão brasileño de Dios y el diablo en la Tierra del Sol. Recuperamos aquí también al personaje del asesino Antonio das Mortes. En esta historia, Antonio es contratado por un comisario corrupto para asesinar a Koirana, un miembro de una secta religiosa de campesinos
que desea vengar a los bandoleros mártires. El enfrentamiento de Antonio con Coirana cambia a aquel que comienza a desarrollar una conciencia social y se pone de parte de los pobres. Rocha obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes en el 69 por esta película. De esta década son también los documentales Amazonas del 65 y Maranhão 66 del año 66. Parte de la filosofía del cineasta aparece en La estética del hambre de 1965, una tesis que Rocha presentó en Génova en el entorno de las discusiones sobre el cinema novo en ocasión de la retrospectiva realizada en la reseña del cine latinoamericano. Aquí el brasileño denuncia cómo el colonizador no comprende al brasileño y cómo éste se siente inferior dentro de una lógica impuesta desde fuera. El cinema novo, dice Rocha, tiene como base el hambre, que es un extraño surrealismo tropical para el europeo y una vergüenza nacional para el brasileño. Los personajes hambrientos incomodan al espectador y son verdaderas denuncias de la situación socioeconómica del país. De este modo, el cine que ofrece el movimiento que defiende Rocha se contrapone al cine digestivo. Vamos a hablar ahora sobre los años 70 y el cine de Rocha en el exilio. El golpe de Estado de 1964 depuso al presidente João Goulart, que dio paso a un régimen militar. En 1968, el gobierno dictatorial promulgó la Ley Institucional número 5 que legalizó la persecución de los enemigos de la dictadura. Ante la radicalización del gobierno, Rocha partió al exilio un año después. En España, el cineasta brasileño rodó Cabezas cortadas, una película realizada en español protagonizada por Francisco Rabal, que interpreta al exdictador de El Dorado. Este vive añorando el poder que perdió e intenta replicarlo en el entorno del castillo donde vive exiliado. Con esta historia, el filme parece hacer referencia a los muchos dictadores que se exilian de los países que han sometido y sobreviven en una especie de sueño. Realizado mayormente en plano secuencia, el filme parece buscar inspiración en el surrealismo de La Edad de Oro de Luis Buñuel. De 1971 es la producción El León de las Siete Cabezas, rodada en el Congo, película que reflexiona inspirada en la crítica del colonialismo de Frantz Fanon sobre la explotación de África, con la historia de un padre jesuita que captura a lo que él llama un emisario del diablo, que viene a ser no menos que un revolucionario latinoamericano, un guerrillero comunista llamado Pablo. El predicador entrega al prisionero a un grupo que encarna a las potencias extranjeras que dominan el país. El guerrillero logra escapar y ofrecer su ayuda al movimiento de liberación antiimperialista local. El título original del filme combina varias lenguas, alemán, italiano, inglés y portugués, lo que hace referencia a las lenguas de los responsables del colonialismo que denuncia Rocha. Cáncer fue filmado en 4 días durante un mes antes del rodaje de Antonio das Mortes en el 68 y solo se terminó de editar en el 72. La película muestra a 3 actores, Odete Lara, Hugo Carvana y Antonio Pitanfa, en situaciones de violencia psicológica y social completamente improvisadas. Rocha buscaba en este filme experimentar con la duración del plano. La abundancia de plano secuencia hace que el filme sea menos barroco que las obras anteriores del director. El largo documental Historia do Brasil de 1974 se nutre del cine didáctico de Rossellini para presentar un collage sobre la historia de su país. En colaboración con el militante brasileño Marcos Medeiros, Rocha revisó archivos cinematográficos en Cuba e Italia, seleccionó pasajes y los combinó con pinturas, fotografías, etc. La producción comenzó en Cuba en el 72 y finalizó en Roma en el 74. El documental cuenta la historia del país desde la conquista portuguesa hasta la década de 1970. Recibió numerosas críticas que acusaban a Rocha de haber perdido su claridad ideológica.
El largometraje, Claro, de 1975, exhibe el uso extensivo de técnicas documentales a pesar de tratarse de una obra de ficción. La primera parte del filme, por ejemplo, propone un recorrido sui generis por la ciudad de Roma que contrasta con los circuitos tradicionales del turista. Juliette Berto rueda por el suelo frente al Coliseo, desviando la atención de los turistas de siglos de civilización y cultura. El filme cuestiona la idea tradicional de centro, Europa como espacio físico pero también simbólico a medida que ésta va siendo invadida por el tercer mundo. Roma se transforma en el filme en la ciudad de Bahía. El cortometraje Die Glauber y Die Cavalcanti de 1977 ha sido considerado como una de las obras más relevantes de Glauber Rocha. En él, el cineasta fotografía el funeral de su amigo, el pintor brasileño Emiliano di Cavalcanti, mientras lo combina con pinturas. El filme fue prohibido en Brasil por deseo de la hija del pintor. Del mismo año es el documental largometraje realizado para la televisión Jorge Amado no Cinema sobre el escritor Jorge Amado. El estreno del último filme de Glauber Rocha, La Edad de la Tierra, en 1980, fue quizá el más controvertido de la carrera del cineasta brasileño. Muchos críticos le acusaron de haberse vendido al gobierno de la dictadura militar brasileña, ya que el filme fue producido por Embrafilme, una empresa estatal. Rocha afirmó haber realizado el filme como un homenaje al estilo de los filmes del movimiento experimental Boca de Lixo. En este filme el cineasta continúa con un cine didáctico y panfletario en el que aparecen infinidad de personajes que sirven como metáforas de posturas políticas y arquetipos desde el conquistador portugués o el rebelde de la clase media, pasando por un pescador místico hasta un profeta negro, las fuerzas imperialistas o una mujer moderna, entre otros. Su intento por revolucionar el lenguaje fílmico derivó en un filme complejo, tremendamente barroco y difícilmente accesible. Rocha parece aquí abogar por una comunión entre el catolicismo, la revolución y el primitivismo. Para Paul Schrader, La Edad de la Tierra puede compararse con Orc de Fernando Birri, puesto que son dos películas que ofrecen una estética claramente neobarroca y multiplicidad de personajes y así de perspectivas. En este contexto, la última película del cineasta señala la culminación de un viaje hacia un cine que pone énfasis en una utopía presente más que en una futura, un viaje hacia un cine de integración cósmica de la humanidad frente al racionalismo instrumental que la somete. Y terminamos aquí el módulo dedicado a Glauber Rocha. Muchas gracias.